Mano a Mano. Dos proyectos de suma importancia se votan esta tarde en el Senado. El de paridad de género para la Convención Constituyente y, por otra parte, el que permite que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña desde el Congreso el senador de Evópolis, Felipe Kast. Senador, bienvenido a Canal 24 Horas, este Mano a Mano. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? A ver, lo primero, preguntarle por este proyecto de ley. Recién estábamos escuchando al ministro de Defensa, Alberto Espina, detallando un poco lo que es este proyecto de infraestructura crítica, servicio de utilidad pública, con gran impacto en la población. ¿Cuál es su parecer, por lo menos, lo que se está discutiendo ahora en el Congreso sobre este proyecto? Bueno, claramente es un proyecto que busca modernizar, son proyectos que tienen varios otros países, donde no tengas que decretar estado de excepción para poder proteger lugares críticos. Y la verdad que me cuesta entender los argumentos en contra que he escuchado, por ejemplo, del Partido Comunista, del Partido Socialista también, que básicamente pareciera que no les importa el orden público. Esto, de hecho, no vulnera ninguna garantía. A diferencia del estado de excepción, donde tú le entregas parte del control del país a las Fuerzas Armadas, en este caso es todo lo contrario, simplemente le pide a las Fuerzas Armadas que en lugares que están muy bien definidos, que corren riesgo grave y que además el presidente, para poder utilizar esta herramienta, tiene que fundamentarlo a la Contraloría, pueda funcionar. Así que aquellos que voten en contra, yo espero que se apruebe, la verdad que deberían darle una explicación al país porque realmente no se entiende. Pareciera que algunos simplemente quieren torpedear el avance. Puntualmente, senador, quiero ir a un punto que está, por lo menos dentro de lo que se pudo recabar de las declaraciones del ministro Espina. No se entregaron más detalles. ¿Cómo intervienen las Fuerzas Armadas en caso de que estén protegiendo parte de esta infraestructura crítica y sea atacada? ¿Cómo defienden? ¿Van a utilizar las armas? ¿Cuál es más o menos la fórmula que van a utilizar? ¿Tenemos algún problema en el contacto con el senador Felipe Kast? Estamos conversando justamente este tema de este proyecto del resguardo de la infraestructura crítica en periodo de estado de alerta. Define este proyecto de ley el estado de alerta, que es distinto al estado de sitio o el estado de excepción que conocimos justamente al comienzo del estallido social, cuando comenzó el 18 de octubre pasado. Ya llevan más de 90 días, sobre todo en las primeras 2-3 semanas tuvimos varios toques de queda y estado de sitio. Ahora retomamos el contacto, ahora sí, con el senador Felipe Kast. Senador, yo le estaba preguntando por la forma con que van a intervenir las Fuerzas Armadas en caso de que estén resguardando infraestructura crítica y sean atacadas. ¿Cómo va a intervenir en ese caso las Fuerzas Armadas? Bueno, la forma de intervención claramente está resguardada por un protocolo del uso de la fuerza y por lo tanto eso no se cambia. Lo único que hace esto es que en lugar de que tú tenés que restringir las libertades individuales de las personas y entregarle el control completo de una región a las Fuerzas Armadas, simplemente restringes su accionar a un lugar determinado. Por eso es tan absurdo la crítica que uno escucha del Partido Socialista, que cuesta entenderla. De verdad, sinceramente, a veces dan la impresión de que, más que buscar acuerdo, que acuérdense la encuesta CEP, una de las cosas que pide es que los políticos dejen de pelear y se pongan de acuerdo para sacar adelante Chile. Y por eso da tanta tristeza ver que existe este espíritu un poco negacionista de algunos de que las buenas ideas avancemos. Imagínense que hoy día iba a sesionar la Comisión de Trabajo del Senado para ver el proyecto del ingreso mínimo garantizado y no hubo quórum. No llegaron los senadores, desgraciadamente, de la nueva mayoría a poder sesionar. Eso creo que es claramente no entender el nivel de urgencia social que nos pide la ciudadanía en estos momentos. Para entender un poquito más lo que usted me decía, sobre todo al comienzo, en el caso, insisto, de un incidente en que se vea envuelto y hay un ataque de infraestructura crítica, militares pueden directamente disparar contra quienes estén atacando esa infraestructura. Insisto, hoy día el uso de la fuerza exige a todas las Fuerzas Armadas, no solamente a las Fuerzas Armadas, sino que también a Carabineros, el uso proporcional de la fuerza. Y eso básicamente te obliga a que tú tengas que utilizarla en forma proporcional a como tú estás recibiéndola. Y eso es justamente lo que se aplica en este caso. Se van a crear protocolos, uno se imagina, porque militares no están justamente capacitados el día de hoy para cuestiones de orden, más que todo para otro tipo de labores. Se van a crear una serie de protocolos justamente para que el tema de resguardo de esa infraestructura no vaya a una escalada que termine quizás en situaciones como hemos visto en los últimos días. Bueno, imagínense el estado de excepción, que se ha utilizado históricamente en Chile varias oportunidades, lo ocupó Michelle Bachelet, se ha ocupado en varias ocasiones anteriores, claramente que los entrena para poder prevenir el orden público. Eso es parte del entrenamiento que reciben y justamente los protocolos que tienen que cumplir.
Senador, lo quiero llevar a otro tema. Hoy día ya se está discutiendo, ya entró al Congreso el proyecto de pensiones. La oposición pone también sobre la mesa su proyecto de pensiones que, a diferencia del proyecto del gobierno, busca que ese 6% vaya completamente a reparto. ¿Usted cree, como pide el presidente de la República, que este proyecto pueda ver la luz o surtiendo efecto, entre comillas, en el mes de abril? ¿No es demasiado optimista el presidente Piñera? O sea, yo creo que más que optimista, el presidente Piñera está haciendo una sintonía con lo que pide la ciudadanía. La ciudadanía quiere que dejemos de pelear, que dejemos de hablar y que nos dediquemos a tener acciones. Este proyecto es extremadamente relevante, probablemente el mayor proyecto de reforma a las pensiones desde que conocemos este sistema, porque además del pilar solidario permite también generar un aumento de la clase media. Todas las personas, esto es bien importante explicarlo, que tienen pensiones menores a 700.000 pesos, las mujeres van a tener un aumento más de 70.000 pesos, los hombres más de 50.000 pesos en forma automática. Por lo tanto, la verdad es que si es que la oposición quiere votar en contra, es bueno que lo haga, pero que no dilate, que no simplemente la chutee para el córner. Y por eso espero que se pueda poner en votación prontamente, y si es que hay algo que no le gusta, bueno, que lo digan a la ciudadanía. Pero créame, este es uno de los esfuerzos más grandes que se ha hecho para que este estallido social no quede en nada y mostremos efectivamente que hay buenas ideas que se pueden impulsar, que ojalá se pueda poner en votación lo antes posible. Sí, el tema está sobre todo en el tema del reparto. Uno ve la discusión, por lo menos está instalada en ese punto. El gobierno propone 3 y 3, desde la oposición prácticamente que todo vaya a reparto. ¿Cómo se puede ceder en algún punto de eso, incluso aumentar la cantidad que se va a aumentar la cotización, o el tema de esta subida gradual sea un poquito más acelerada como pide la oposición? Mire, hay que explicarle a la ciudadanía que entienda bien de qué es lo que está pidiendo ellos mismos. Están pidiendo un impuesto al trabajo a usted, un trabajador que puede ganar 400.000 pesos, 300.000 pesos, que le descuenten y que esos recursos se ocupen para pagar las pensiones. Yo prefiero que eso lo hagamos con impuestos generales a las empresas, porque el reparto, le ponen reparto para tratar de camuflarlo, pero en realidad es un impuesto al trabajo. No es más que eso. En vez de que saquemos esos recursos de los impuestos a las empresas, de los impuestos generales que tenemos hoy día, es que le podamos hacer una nueva reforma tributaria, que le subamos efectivamente ese impuesto a los trabajadores y que esa plata la ocupemos para las pensiones. Yo prefiero que ocupemos las rentas generales. Por lo tanto, es importante decirlo en esta materia. Aquí hay una propuesta responsable que hace que ese aumento de impuestos sea de 3 puntos y no de 6 puntos al mundo del trabajo. Yo me imagino, y por eso muestra la CEP también, y lo muestra la CADEM del día de hoy, que la gran mayoría de los chilenos que trabajan y que ganan sueldos de 300, de 400, de 500.000 pesos, no quieren ese impuesto al trabajo de 6 puntos, sino que prefieren que sea de 3 puntos. Sí, yo le aseguro también que si en una encuesta usted hace una pregunta, la mayoría de la gente siempre ha opinado que quiere que buena parte de ese monto o esa cotización adicional vaya a su cuenta individual. Pero si a la persona usted le preguntara, y si es la misma pregunta, si le gusta el sistema de AFP, si nos guiamos por la encuesta, le digo, le aseguro que va a ser bastante más mayoritaria la gente que no le gusta mucho este sistema. Perfecto, sí, por eso esto una cosa no tiene que ver con la otra. Al sistema de AFP, por supuesto, hay que meterle más competencia. Más aún, yo creo que hay algo que iría muy más lejos, tener una AFP estatal para todo el sistema. No este ente solamente para el 3%, sino que debiera ser para el total y que la gente que quiera pueda elegir si lo quiere tener ahí o en la otra. De hecho, es la misma oposición la que no ha querido que finalmente tengamos la libertad de elegir. Si usted le pregunta a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Poder elegir por los 13 puntos? ¿Dónde lo va a tener? Le aseguro que la gran mayoría va a decir, sí, porque si yo quiero la AFP estatal, me voy para allá, porque si me gusta la que tengo, me quedo donde tengo. Pero claramente, acá lo que le quiero decir es que el 3% solidario que va a estar ahí, la pregunta es, ¿queremos financiarlo con un impuesto al trabajo o con rentas generales? Yo prefiero que sea con rentas generales. Senador, lo quiero cambiar de tema. Usted mencionó aquí a la pasada la CEP, la encuesta CEP de la semana pasada, que los números son lamentables para el mundo político, son lamentables para el Congreso, son lamentables incluso los números para el presidente de la República. Durante el fin de semana se discutió ayer en un programa aquí en el canal de al lado, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, proponía poner al presidente de la República en un lugar secundario dentro de lo que es lo que viene estos 2 últimos años de gobierno. ¿Qué le parece esa propuesta de Joaquín Lavín, eso de poner un poquito en un segundo lugar al presidente de la República y poner quizás en primera línea en la discusión, sobre todo de proyectos como pensiones, a ministros como el ministro Briones, Blumel, ministra del Trabajo? ¿Qué le parece esa propuesta de Joaquín Lavín? Bueno, claramente esto es un trabajo en equipo. Yo he visto al ministro Briones muy desplegado, es probablemente una de las revelaciones positivas del nuevo gabinete. Lo mismo con la ministra del Trabajo, que la vimos en la interpelación, cómo mostraba con humildad, con serenidad, con profesionalismo la propuesta de una mujer que viene trabajando en pensiones en gobiernos de distintos colores políticos, no pertenece a ningún partido político. He visto el tono también del ministro Blumel de efectivamente buscar grandes acuerdos. Por lo tanto, yo creo que eso se está dando. Aquí hoy día vemos un elenco desplegado, con personalidad, con autonomía. Cuando vemos al ministro Briones que
encuentra a los camioneros en la carretera, se baja a conversar con ellos en forma humilde. Eso es lo que hoy día Chile quiere. Si no quiere más pelea, no quiere más polarización. Por eso me llama la atención que vemos una oposición que en vez de valorar lo que pasó con FONASA, ni siquiera habían leído el proyecto y ya lo estaban criticando, siendo que lo que hace el proyecto del gobierno con FONASA es que finalmente asegura que haya un tiempo límite. Es como un auge, pero en FONASA. Y si no te atienden en el hospital público, te puedes ir a un hospital privado. Esas son cosas pensadas para la gente. Y por eso, te insisto, creo que hoy día ese elenco de ministros, y tenemos obviamente una responsabilidad mayor en Evópolis, porque tenemos dos ministros muy relevantes, como el ministro Briones y el ministro Blumel, que están haciendo una gran labor. Sí, pero lo que proponía un poco el alcalde de Las Condes, en otras palabras, era derechamente esconder un poco al presidente en esta coyuntura. ¿Usted cómo lo ve? No, yo creo que más que esconderse, aquí todos tenemos que sintonizar. Por lo tanto, no creo que haya un presidente de la República que esté dispuesto a esconderse, ¿ah? Y menos aún, no creo que sea el carácter del actual presidente. Lo que sí es que trabajar en equipo, tener ministros empoderados, y eso es justamente lo que estoy viendo en el ministro Briones, que, por ejemplo, por primera vez está haciendo una revisión del gasto público, y no simplemente aumentar los impuestos, sino que también hacernos la pregunta al mundo político: ¿cómo estamos gastando la plata? ¿Cómo estamos teniendo operadores políticos que finalmente hace que los recursos que ponen los chilenos no lleguen a la gente de vuelta? Ese debate es tan importante como el debate de cuánto recaudo en temas fiscales. Senador Felipe Kast, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a usted. Que esté muy bien.